La fe tiene un poder increíble porque te conecta directamente con Dios, quien puede hacer lo imposible. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dice que si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes mover montañas. Esto significa que no importa cuán pequeña sea tu fe, puede tener un gran impacto en tu vida y cambiarla de maneras que no imaginas. La fe no es solo un sentimiento, es una fuerza que mueve lo sobrenatural y te acerca al corazón de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo personas con fe experimentaron milagros, liberaciones y victorias. Cuando confías completamente en el plan de Dios, comienzas a ver transformaciones en tu vida. Así que, aunque estés pasando por momentos difíciles o sientas que tus oraciones no tienen respuesta, recuerda que tu fe, aunque pequeña, tiene el poder de cambiar tu realidad. La fe es poderosa y transforma vidas, como lo demuestran las historias de Noé y Moisés. Noé construyó el arca sin ver lluvia, confiando en Dios, y Moisés vio el mar abrirse para el pueblo de Israel. Estas historias muestran que la fe puede cambiar circunstancias y desafiar lo imposible. Jesús también destacó la importancia de la fe en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, diciendo que lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. No necesitas una fe perfecta, solo genuina, como la mujer que fue sanada al tocar el manto de Jesús. Cuando enfrentes problemas, recuerda que no estás solo. La misma fe que movió montañas está disponible para ti. Confía en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo veas claramente. La fe cambia tu perspectiva, ayudándote a ver los desafíos como oportunidades para crecer. La oración te permite ver cómo Dios obra en las pequeñas cosas y te sostiene en momentos difíciles. La fe no se basa en lo que ves, sino en confiar en que Dios está trabajando tras bambalinas. Ejemplos bíblicos, como Abraham, muestran cómo la fe puede transformar situaciones imposibles. Dios prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, a pesar de que él y Sara eran ancianos y sin hijos. Abraham confió en Dios, demostrando que la fe puede superar cualquier obstáculo. La fe de Abraham le permitió seguir adelante, incluso cuando la promesa de Dios parecía lejana. Finalmente, Sara tuvo a Isaac, cumpliendo la promesa de Dios de multiplicar la descendencia de Abraham. Esta historia nos enseña que la fe se basa en lo que creemos, no en lo que vemos. Al confiar en Dios, Él puede hacer lo imposible en nuestras vidas. La fe nos ayuda a ver más allá de las apariencias y a confiar en que Dios tiene un propósito en todo. Aunque no siempre entendamos, podemos estar seguros de que Dios obra para nuestro bien. Como Abraham, podemos elegir confiar y esperar con fe, sabiendo que Dios tiene el control y sus planes son perfectos. Esto cambia nuestra forma de enfrentar desafíos, dándonos paz y esperanza porque Dios nos guía y sostiene. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 21, Pablo recuerda que Abraham estaba convencido de que Dios podía cumplir su promesa. Esta certeza transformó la realidad de Abraham y Sara. La fe nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, confiando en Dios, quien gobierna todo. Al confiar en Dios, Él actúa a nuestro favor, aunque a veces no lo comprendamos de inmediato. La fe nos llama a esperar y perseverar, incluso sin ver resultados inmediatos. Este proceso nos fortalece y moldea. José es otro ejemplo de fe en la Biblia. A pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Mantuvo su confianza y perseveró, demostrando que la fe nos sostiene en momentos difíciles. La historia de José nos enseña que la fe no solo nos ayuda a creer en lo que Dios ha prometido, sino que también nos da la fuerza para soportar las pruebas mientras esperamos el cumplimiento de esas promesas. Al final, los sueños de José se hicieron realidad. Se convirtió en un líder poderoso en Egipto y, efectivamente, gobernó sobre su familia, tal como Dios lo había mostrado en sus sueños. La fe de José no solo lo llevó a ver el cumplimiento de las promesas de Dios, sino que también lo preparó y lo fortaleció para el papel que debía desempeñar. Así como Abraham y José, tú también puedes experimentar el poder transformador de la fe en tu vida. Puede que enfrentes situaciones que parezcan imposibles de superar, pero cuando eliges confiar en Dios y en su palabra, Él te dará la fuerza para seguir adelante. Aunque no siempre entiendas cómo o cuándo se cumplirán sus promesas, puedes estar seguro de que Dios está obrando a tu favor.
La fe te invita a mirar más allá de las circunstancias actuales y a poner tu confianza en el Dios que es fiel y capaz de hacer mucho más de lo que puedes imaginar. Al hacerlo, verás cómo tu vida se transforma y cómo las promesas de Dios se cumplen de maneras sorprendentes y maravillosas. La frase, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes, nos ofrece una perspectiva asombrosa sobre la grandeza de Dios comparada con nuestra comprensión limitada. Imagina por un momento la vastedad del cielo, lo inmenso y majestuoso que es. Así son los planes y pensamientos de Dios, mucho más elevados y profundos de lo que podemos imaginar. La fe nos permite descansar en este conocimiento, nos da la tranquilidad de saber que aunque no entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos confiar en que Dios tiene el control. José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, sin saber exactamente cómo Dios actuaría en su vida. A pesar de las dificultades, José mantuvo su fe, creyendo que Dios actuaría a su favor. Este es el tipo de confianza que Dios nos llama a tener, una confianza que no depende de ver resultados inmediatos, sino de creer que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Tal vez en este momento estás atravesando una fase difícil. Quizás enfrentas problemas que parecen insuperables, ya sea en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones personales o incluso en tu caminata espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó las circunstancias de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, creyendo firmemente que está trabajando en tu vida, incluso si no ves los cambios de inmediato. Es importante recordar que la fe no se trata solo de esperar que Dios cambie nuestras circunstancias externas. Muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las situaciones difíciles para moldear nuestro carácter, para fortalecer nuestro espíritu y para acercarnos más a Él. A través de las pruebas, aprendemos a depender más de Dios, a buscar su presencia y su guía en cada paso que damos. Cuando decides confiar en Dios en medio de las dificultades, Él te transforma para que seas más parecido a Cristo. Esto significa que, a través de las experiencias difíciles, Dios está trabajando en tu corazón, enseñándote a amar más, a perdonar, a ser paciente y a tener compasión. Te está preparando para que seas un testimonio vivo de su poder y amor en el mundo. Así, tu vida se convierte en una luz que refleja la bondad y la gracia de Dios a quienes te rodean. La fe es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. No siempre es fácil, pero es en los momentos de prueba donde nuestra fe se fortalece y se purifica. A medida que confías en Dios, Él te dará la paz y la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío. Y mientras caminas en fe, descubrirás que Dios está contigo en cada paso del camino, guiándote y transformándote para que puedas cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Así como los cielos son más altos que la tierra, los planes de Dios para ti son más grandes y más maravillosos de lo que puedes imaginar. Si alguna vez sientes que las circunstancias que te rodean son demasiado abrumadoras, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. Piensa en figuras como Abraham y José, quienes enfrentaron situaciones que parecían imposibles de superar. De manera similar, José pasó por momentos extremadamente difíciles. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de todo, mantuvo su fe en Dios, creyendo que, de alguna manera, Dios tenía un plan para él. Y así fue, ya que Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, cumpliendo su propósito de salvar a muchas personas durante una gran hambruna. Permite que tu fe en Dios sea tu guía en los momentos difíciles. La fe tiene el poder de mover montañas, como se dice a menudo, pero más allá de eso, tiene el poder de transformar la manera en que enfrentas cada desafío de la vida. Cuando confías en Dios, puedes encontrar paz y fortaleza incluso en medio de las tormentas más intensas. Saber que Dios está contigo, que está en control y que a su debido tiempo verás su mano poderosa actuando en tu vida, te da una seguridad que nada más puede ofrecerte. Otra cosa importante que sucede cuando depositas tu fe en Dios es que esta fe se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. A menudo, el miedo nos paraliza, nos impide avanzar y nos llena de dudas e inseguridades. Pero cuando tienes fe, esa confianza en Dios te protege del miedo.
Te permite enfrentar las situaciones con valentía, sabiendo que no estás solo y que Dios está a tu lado, guiándote y protegiéndote. La fe te da la capacidad de ver más allá de las circunstancias actuales y de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Aunque no siempre entiendas por qué suceden ciertas cosas, puedes descansar en la certeza de que Dios está obrando para tu bien. Esta confianza te libera del miedo y te permite vivir con esperanza y alegría, incluso en los momentos más difíciles. Recuerda que la fe no significa que nunca sentirás miedo, sino que, cuando el miedo aparezca, tendrás la fortaleza para enfrentarlo y superarlo. Dios te da el valor y la determinación para seguir adelante, para no rendirte y para creer que lo mejor está por venir. Así como Dios estuvo con Abraham y José, también está contigo, dispuesto a guiarte y a sostenerte en cada paso de tu camino. Confía en Él y deja que tu fe sea el faro que ilumine tu vida, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y acercarte más a Él. A veces, el miedo nos detiene y nos impide tomar decisiones importantes o confiar plenamente en que Dios está al mando de nuestras vidas. Este miedo puede ser tan poderoso que nos paraliza, nos llena de dudas y nos hace sentir inseguros sobre el futuro. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, esa fe actúa como una especie de escudo, una protección espiritual que nos capacita para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo. La fe nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros y nos ayudará a superar cualquier obstáculo. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que, frente a circunstancias aterradoras, eligieron confiar en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Uno de los ejemplos más conocidos es el de David, quien siendo todavía un joven, se enfrentó al gigante Goliat. En ese momento, el ejército de Israel estaba completamente aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A simple vista, él parecía invencible y nadie se atrevía a enfrentarlo. Sin embargo, David era diferente. Tenía algo que los otros soldados no tenían, una fe inquebrantable en el poder de Dios. David sabía que no estaba luchando solo. Su confianza no estaba en sus propias habilidades o en las armas que pudiera llevar. En cambio, su confianza estaba puesta en Dios. Con valentía, le dijo a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Estas palabras muestran la profunda fe de David. Él entendía que la verdadera batalla no era solo física, sino espiritual, y que con Dios de su lado, no había enemigo demasiado grande o fuerte para vencer. La historia de David y Goliat es un recordatorio poderoso de lo que puede suceder cuando elegimos confiar en Dios en lugar de dejarnos llevar por el miedo. Nos enseña que, aunque las situaciones puedan parecer abrumadoras a nuestros ojos, con fe en Dios podemos enfrentar cualquier desafío. La fe nos da la valentía para avanzar, para tomar decisiones audaces y para creer que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Así como David confió en Dios y vio una gran victoria, también tú puedes confiar en que Dios está contigo en cada batalla que enfrentas. No importa cuán grande o aterrador pueda parecer el gigante en tu vida, recuerda que con Dios a tu lado, tienes todo lo que necesitas para superar cualquier obstáculo. Deja que tu fe sea la luz que te guíe, que te dé fuerza y que te permita vivir con la certeza de que Dios está en control, trabajando para tu bien en todas las cosas. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, encontramos una de las historias más inspiradoras sobre la fe y el coraje. David, un joven pastor, se enfrentó al gigante Goliat con una confianza que no provenía de su fuerza física o de su experiencia en el combate, sino de su fe en Dios. Esta fe fue lo que le dio a David la valentía para enfrentarse a un enemigo que parecía invencible a los ojos de todos los demás. Su fe no solo lo protegió del miedo, sino que también le dio la victoria en una situación que parecía imposible de superar. La fe funciona de manera similar en nuestras vidas. A menudo, nos encontramos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres. Puede ser que estés enfrentando dificultades en el trabajo, problemas en tus relaciones personales o preocupaciones sobre el futuro. En esos momentos, es natural que el miedo comience a apoderarse de ti. El miedo puede ser abrumador y hacerte sentir pequeño e indefenso ante las circunstancias que están fuera de tu control. Sin embargo,
Es precisamente en esos momentos de temor e incertidumbre cuando la fe marca una gran diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Nos asegura que Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, listo para ayudarnos en cada paso del camino. No importa cuán grandes o insuperables puedan parecer los desafíos que enfrentamos, Dios tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Cuando eliges confiar en el Señor, el miedo comienza a perder su fuerza. La fe actúa como un escudo que te protege de las dudas y el temor, dándote la seguridad de que todo estará bien. Te permite ver más allá de las circunstancias actuales y te da la esperanza de que Dios está obrando a tu favor, incluso cuando no puedes ver una solución inmediata. Así como David se enfrentó a Goliat con una fe inquebrantable, tú también puedes enfrentar tus propios gigantes con la misma confianza. Recuerda que Dios es más grande que cualquier problema que puedas encontrar. Su amor y su poder son infinitos, y Él siempre está dispuesto a ayudarte y a guiarte hacia la victoria. Deja que tu fe sea tu guía, fortaleciéndote y dándote la paz que necesitas para avanzar con valentía, sabiendo que con Dios a tu lado, no hay nada que temer. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 40, se relata una historia donde los discípulos de Jesús enfrentan una tempestad en el mar de Galilea. A pesar de estar con Jesús, el miedo los domina, pensando que el barco se hundiría. Sin embargo, al clamar por ayuda, Jesús calma la tormenta y les pregunta por qué tienen tanto miedo y si aún no tienen fe. Esta pregunta resalta que la fe debería ser su protección contra el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. Este relato nos enseña que el miedo intenta alejarnos de la fe. Cuando pasamos por tormentas en nuestra vida, como crisis financieras o problemas familiares, el miedo nos hace sentir solos y sin salida. Pero la fe nos recuerda que Jesús está con nosotros en esas tormentas y tiene el poder de calmar cualquier dificultad. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16, Pablo nos enseña a usar el escudo de la fe para protegernos de los ataques del enemigo, que suelen presentarse como pensamientos de miedo, duda y ansiedad. Estos ataques buscan hacernos dudar del poder y la bondad de Dios, dejándonos paralizados por el miedo. Sin embargo, la fe actúa como un escudo que protege nuestra mente y corazón. Cuando confías en Dios y recuerdas sus promesas, esos pensamientos de miedo y ansiedad pierden su fuerza. Para fortalecer tu fe y convertirla en un escudo poderoso, es importante mantener una relación constante con Dios. La fe no aparece de la nada en momentos de crisis, necesita cultivarse diariamente a través de la oración, la lectura de la Biblia y el recordar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de victoria, protección y paz. Al llenar tu mente y corazón con estas verdades, tu fe se fortalece y el miedo pierde su espacio. Es importante entender que la fe no elimina el miedo automáticamente, sino que te da la capacidad de enfrentarlo. Tanto David al enfrentarse a Goliat como los discípulos en la tormenta sintieron miedo, pero la fe les dio el valor para seguir adelante. La fe te da la confianza de que, sin importar lo que suceda, Dios está en control. Un ejemplo de esto es Josué, quien después de la muerte de Moisés fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Aunque enfrentó tareas aterradoras y enemigos poderosos, Dios le animó a no temer y a confiar en él. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente, que no tema ni se desanime, porque Él estará con él donde quiera que vaya. A pesar de las grandes responsabilidades, Josué eligió confiar en esta promesa y, gracias a su fe, condujo a Israel a grandes victorias. Aunque el miedo pueda aparecer, tener fe en Dios te permite enfrentarlo con confianza. La fe te recuerda que Dios está contigo en todo momento, tanto en las alegrías como en las dificultades. Cuando el miedo intente robar tu paz, recuerda que Dios no te abandonará y que es fiel para cumplir sus promesas y guiarte siempre. Si sientes que el miedo intenta dominar tu vida, fortalecer tu fe diariamente es fundamental, y puedes hacerlo manteniendo una relación más profunda con Dios a través de la oración constante. Un recurso que puede ayudarte es el devocional digital 30 días de oración, que ofrece un encuentro diario con Dios para superar el miedo y desarrollar una vida de oración significativa. Puedes descargarlo en el enlace del primer comentario fijado. Además, cuando depositas tu fe en Dios, comienzas a experimentar lo sobrenatural.
La fe no es solo una creencia teórica, es la clave para acceder al poder de Dios y ver milagros. En la Biblia, muchas personas, gracias a su fe, presenciaron actos sobrenaturales que desafían la lógica humana. Los milagros son el poder de Dios manifestado en el mundo, y la fe es lo que nos conecta con ese poder divino. Jesús mostró durante su ministerio que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En varias ocasiones, Jesús relacionó la curación y los milagros con la fe de quienes lo buscaban. Un ejemplo notable es la historia de una mujer que había sufrido hemorragias durante 12 años. Había intentado todo, visitado médicos y gastado sus recursos, pero no mejoraba. Sin embargo, creía firmemente que si tocaba la orla de las vestiduras de Jesús, sería sanada. Y así fue, al tocarlo, fue curada al instante. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos capítulo 5, versículo 34. Este ejemplo muestra cómo la fe permite que el poder de Dios realice milagros. La fe puede hacer realidad lo imposible. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo que si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes mover montañas, porque no es el tamaño de la fe lo que importa, sino su calidad. Una fe genuina, aunque pequeña, puede activar el poder de Dios. Cuando confías en Dios, Él hace lo que parece imposible. Otro gran ejemplo de fe es cuando Pedro caminó sobre el agua. Durante una tormenta, Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el mar. Pedro, lleno de fe, pidió ir hacia él sobre el agua. Jesús le dijo: «Ven», y Pedro comenzó a caminar. Pero al distraerse con el viento y dudar, empezó a hundirse. Clamó a Jesús, quien lo rescató diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo capítulo 14, versículos 28 a 31. Esta historia nos recuerda que la fe nos permite hacer lo imposible, pero el miedo y la duda pueden hacernos caer. Dios quiere que tengamos una fe que nos permita vivir experiencias extraordinarias. Dios sigue siendo el mismo que realizó milagros en el pasado y aún extiende su mano a quienes confían en Él. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dice que todo es posible para quien cree. Esto significa que para aquellos que tienen fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Sin embargo, esa fe debe ser sincera y dirigida completamente a Dios. Un ejemplo de fe que resulta en milagro es la curación del ciego Bartimeo. Era un mendigo que, al escuchar que Jesús pasaba, empezó a gritar pidiendo misericordia. Aunque la gente intentó callarlo, Bartimeo siguió gritando con fe, creyendo que Jesús podía sanarlo. Jesús lo llamó, y Bartimeo le pidió recuperar la vista. Jesús le dijo que su fe lo había sanado, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Esta historia muestra que la fe activa los milagros, incluso en situaciones difíciles. Lo mismo sucede hoy en nuestras vidas. La fe no solo nos permite creer en milagros, sino que también nos prepara para recibirlos. Cuando confías plenamente en Dios, Él actúa a tu favor de maneras que a menudo no comprendemos al principio. A veces, los milagros ocurren de formas inesperadas, pero con el tiempo entendemos que son respuestas a nuestras oraciones. La fe no solo trae milagros físicos, como curaciones, sino también emocionales y espirituales. Dios puede sanar heridas emocionales, restaurar relaciones y transformar corazones. El mayor milagro es la transformación espiritual que ocurre cuando abres tu corazón y permites que Dios te guíe según su propósito. Si buscas un milagro en tu vida, ya sea una cura, ayuda financiera, restauración familiar o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo que sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Su poder sigue disponible hoy para quienes creen. La fe es la clave para abrir las puertas a lo sobrenatural, y cuando confías en Dios, no hay límites para lo que puede hacer. Jesús le dijo a Bartimeo que su fe lo sanó, y lo mismo nos dice hoy: si tienes fe, verás lo imposible suceder. Cree y espera el milagro, porque Dios cumple sus promesas. La fe también te mantiene firme en medio de las pruebas. Aunque la vida cristiana tiene dificultades, la fe te da la fuerza para soportarlas, sabiendo que Dios está en control. La historia de Job es un ejemplo de fe en las pruebas. A pesar de perderlo todo, Job dijo:
el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versículo 21. Aunque no entendía su sufrimiento, su confianza en Dios nunca vaciló. Al final, Dios restauró todo a Job y duplicó sus bendiciones. La historia de Job nos enseña que, aunque no entendamos nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo más grande. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, se nos dice que las pruebas producen perseverancia y nos hacen maduros e íntegros. Aunque el dolor puede dificultar ver el propósito de Dios, la fe nos ayuda a confiar en que nos está preparando para algo mejor. La vida de José es otro ejemplo. En Génesis, capítulo 37, versículo 28, fue vendido como esclavo por sus hermanos. A pesar de ser encarcelado injustamente, José mantuvo su fe y Dios lo convirtió en gobernador de Egipto, transformando el mal en bien. Pablo también enfrentó muchas dificultades por su fe, pero en Romanos, capítulo 8, versículo 18, dijo que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria futura. Esta fe nos da una perspectiva divina, mostrándonos que incluso las peores circunstancias pueden ser usadas para el bien y que un futuro glorioso nos espera. Para fortalecer tu fe durante las pruebas, mantente firme en la palabra de Dios y en la oración. En Romanos capítulo 10, versículo 17, se dice que la fe viene al escuchar la palabra de Cristo. Cuanto más te llenas de su palabra, más crece tu fe. La Biblia está llena de promesas de Dios para sostenerte en momentos difíciles. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice que no temas porque Él está contigo y te fortalecerá. La oración también es poderosa para mantener la fe. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima a no estar ansiosos, sino a orar y agradecer a Dios, prometiendo que su paz guardará nuestros corazones. Las pruebas también nos permiten ver el poder de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en la debilidad. Las pruebas muestran nuestra fragilidad, pero es ahí donde Dios actúa con más fuerza. Si enfrentas pruebas, recuerda que tu fe en Dios te mantendrá firme. La fe te permite ver más allá del sufrimiento y te da la certeza de que Dios está en control. Dios siempre será fiel contigo, al igual que lo fue con Job, José, Pablo y muchos otros. Aunque a veces no lo veas, Él está trabajando en tu vida y en su momento mostrará su poder. Cuando confías en Dios, recibes su recompensa. La fe genuina trae resultados tanto en esta vida como en la eternidad. Dios promete recompensar a quienes confían en Él, pero estas recompensas no siempre son materiales o visibles. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él recompensa a quienes lo buscan. Esta recompensa puede ser una bendición visible, como una curación o una victoria, o algo más profundo, como el crecimiento espiritual y la paz. La Biblia nos da ejemplos de personas recompensadas por su fe. En Génesis capítulo 22, versículos 12 a 14, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios lo detuvo y proporcionó un carnero para el sacrificio, recompensando su obediencia. Otro ejemplo es la viuda de Sarepta, que en tiempos de hambruna dio su último alimento al profeta Elías, confiando en Dios. Estos ejemplos muestran que cuando eres fiel, Dios te recompensa y te protege de maneras inesperadas. La Biblia nos enseña que la fe y la obediencia traen recompensas. En Primera de Reyes capítulo 17, versículos 15 y 16, la viuda recibió provisión continua gracias a su fe. Jesús también promete en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, que quienes dejen todo por Él recibirán mucho más en esta vida y en la eternidad. La mayor recompensa de la fe es la vida eterna, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Además, la fe nos da paz, como se menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y nos acerca más a Dios, como explica Juan capítulo 15, versículo 5. Aunque las recompensas pueden ser inmediatas o espirituales, Dios siempre cumple sus promesas. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos anima a mantener la mirada en Jesús, quien nos guía y ofrece la recompensa eterna. Confía en que tu fe será recompensada.
La recompensa de la fe es mucho más grande de lo que puedes imaginar y está disponible para quienes confían en Dios. Para fortalecer tu fe y recibir las recompensas que Dios tiene para ti, dedica tiempo diario a la oración y comunión con Él. Puedes usar recursos como un devocional de 30 días para ayudarte en este camino. La fe transforma cada aspecto de tu vida, te permite ver más allá de las circunstancias, te protege del miedo, abre puertas a milagros y te sostiene en pruebas difíciles. Aunque el camino de la fe tenga desafíos, estos fortalecen tu confianza en Dios. Ejemplos bíblicos como Abraham, Job, David y Pablo muestran que la fe en Dios no solo cambia situaciones, sino que también te transforma. La fe es esencial para experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Sigue creyendo y no dejes que las dificultades apaguen tu fe. Dios está a tu lado, guiándote. Ora entregando tus preocupaciones a Dios, confiando en su fidelidad. Comparte este mensaje con otros que puedan necesitarlo. Tu fe puede llevarte a lugares inimaginables. Hemos llegado al final de este recorrido por la Biblia. Si este vídeo te ha inspirado, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este valioso contenido con tus amigos y familiares. Agradecemos de corazón tu compañía en este viaje y el que formes parte de nuestra comunidad.